Buenos días, hoy le traigo la explicación sobre fuerza y máquinas simples. La fuerza es toda acción capaz de mover, deformar o detener un objeto. También puede definirse como todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Como sea que la definamos, siempre las fuerzas van a compartir los mismos elementos. Por lo tanto, le explicaremos a continuación cuáles son. Todas las fuerzas tienen una dirección y es el lugar hacia donde se dirige la fuerza. Se puede expresar como vertical u horizontal o con los puntos cardinales. Además, todas las fuerzas tienen un punto de aplicación, otro de los elementos, y se define como el punto sobre el cual se ejerce la fuerza. También todas las fuerzas tienen un sentido y se dice que es la orientación hacia donde se dirige la fuerza. Puede decirse que puede ir hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Por último, está la magnitud, que viene siendo la cantidad de fuerza que se aplica y se representa, en este caso, según la longitud de la flecha. Existen diferentes tipos de fuerza, entre los que tenemos el peso, que viene siendo la fuerza de gravedad que se ejerce sobre el objeto, y siempre se debe calcular como el producto de la masa por la gravedad. El peso se confunde muchas veces con la masa, pero realmente el peso es una fuerza y, como dijimos, es realmente la fuerza con la que la gravedad jala a todos los objetos hacia el centro de la Tierra. En este caso podemos observar este libro que está posado sobre una mesa y el peso o la fuerza del peso se ejerce hacia abajo. Otro tipo de fuerza es la fuerza normal, la cual es toda fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que esté posado sobre ella. La fuerza normal siempre va en sentido contrario al peso y, como podemos observar en la imagen, sería hacia arriba, ya que el peso siempre se representa hacia abajo. Por otro lado, tenemos la fuerza de tensión, que es aquella fuerza que permite a una cuerda, cable o liga mantenerse estirada o tensa, y solamente se aplica a este tipo de materiales. Como podemos observar en la imagen, la fuerza de tensión irá en el sentido contrario hacia donde esté el peso o el soporte que esté aguantando dicha cuerda. ¿Ok? Entonces la tensión va a ser aquella fuerza que permite que soporta a la cuerda sin romperse, que permite que la cuerda no se rompa. Seguidamente observamos o tenemos la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, y también se le conoce como roce. Es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos que se ponen o que se opone al movimiento. Siempre el roce o el rozamiento irá en sentido contrario hacia donde se esté aplicando la fuerza o el movimiento. Este tipo de fuerza se debe a las imperfecciones, principalmente microscópicas, que pueden existir en la superficie de los cuerpos. Y estos, al ponerse en contacto, puede engancharse de estas pequeñas irregularidades, dificultando el movimiento. Para minimizar el efecto de algún tipo de roce o fuerza de rozamiento, es que se pulen muy bien la superficie y permite que se pueda deslizar más fácilmente algún tipo de objeto. En la imagen podemos observar cómo la chica está empujando una caja y se ve la fuerza F que está yendo hacia la derecha, mientras que la fuerza R, que es la de roce, va en sentido contrario hacia la izquierda. Otro tipo de fuerza es la fuerza elástica, la cual se aplica en objetos como los resortes más comúnmente. Estos resortes o esta fuerza de elástica se va a aplicar en este tipo de materiales, ya que ellos van a concentrar o van a conservar una energía potencial y luego, cuando se estiran,
o se contraen, pueden ejercer la fuerza. También podemos observar cómo objetos mucho más grandes pueden generar otro tipo de fuerza, como la fuerza gravitatoria. Esta fuerza se da entre dos objetos que son muy grandes. En este caso el ejemplo que tenemos es la Tierra y la Luna. La Tierra representa la masa 1 y la Luna la masa 2. Ambos ejercen fuerza 1 y fuerza 2 respectivamente. ¿Qué viene siendo la fuerza gravitatoria? Es una fuerza de atracción entre estos dos cuerpos y va a depender de la masa de cada uno de ellos y de la separación a la que tengan. Mientras más separados estén, la fuerza gravitatoria será menor, va a ir disminuyendo a medida que se van distanciando. Sin embargo, esa fuerza gravitatoria es lo que permite que la Luna esté orbitando alrededor de la Tierra, ya que existe una atracción entre ellos lo suficiente como para mantener esa órbita. Sin embargo, no es tan fuerte y mantiene la Luna y la Tierra lo suficientemente distanciadas. Esta fuerza gravitatoria dentro del planeta es la que también vamos a observar o vamos a llamar gravedad, y es lo que permite que los cuerpos se mantengan en la superficie del planeta. Por otro lado, tenemos otro tipo de fuerzas que se llaman cohesión y adhesión. Ahora, estas fuerzas se van a dar en partículas muy pequeñas, ¿ok? Son fuerzas a nivel microscópico. ¿Y cuál vendría siendo la diferencia? La cohesión se va a dar entre partículas o átomos del mismo elemento, del mismo cuerpo. Aquí podemos tener dos gotitas de agua que se mantienen fuertemente unidas gracias a la fuerza de cohesión, mientras que la fuerza de adhesión se va a dar entre partículas de objetos diferentes. Como podemos ver en la figura, sería una gotita de agua y un átomo o una molécula de otro tipo de material. Este tipo de fuerzas las podemos observar en las cintas adhesivas, por ejemplo. ¿Qué viene siendo la adhesión? Es la capacidad que tiene una superficie de adherirse o de unirse a otra superficie de material diferente, y eso le permite mantenerse unidas durante un cierto tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que permite la adhesión de ciertos materiales. Ahora, viene otro tipo de fuerza que se llama tensión superficial. La tensión superficial también es a nivel microscópico y se va a dar en la superficie de ciertos líquidos. No va a ser sobre todos los líquidos, ¿ok? Por lo general es el agua en su estado puro. Y en este caso, ¿qué ocurre? Todas las partículas de la superficie se van a unir de manera tal que aumentan su superficie, es decir, van a aumentar la cantidad de tensión que pueden soportar sobre este líquido. Esto va a tener un efecto sobre esa superficie en el cual ciertos sólidos pueden entrar en contacto sin hundirse. Por ejemplo, algunos insectos, como los mosquitos, pueden posarse débilmente sobre la superficie del agua sin hundirse, y algunos hasta pueden deslizarse, ¿ok? Entonces, esa tensión superficial permite que las moléculas de agua solo en la superficie se mantengan lo suficientemente unidas para evitar que ese sólido, en este caso el mosquito, se hunda. Ahora vamos a hablar sobre las máquinas simples. Las máquinas simples van a ser todos aquellos dispositivos mecánicos que pueden cambiar la dirección o la magnitud de una fuerza. Obviamente debe aplicarse algún tipo de fuerza para llevar a cabo un trabajo de manera mucho más fácil. Las máquinas simples se han empleado alrededor de toda la historia del hombre y le han permitido hacer tareas de manera mucho más fáciles. Estas máquinas aún se siguen utilizando para producción artesanal y para muchos tipos de trabajos que se realizan. Existen 6 tipos básicos o principales de máquinas simples, entre los que están la palanca, la rueda, eje o torno, también se le llama, la polea,
el plano inclinado, la cuña y el tornillo. Todas las máquinas simples tienen básicamente los mismos elementos. Estos son el punto de apoyo, principalmente. Es el punto donde o sobre el cual se mueve la máquina. También se le llama fulcro, punto de eje o superficie sobre la cual descansan los elementos de las máquinas simples, los otros dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? La fuerza motriz o potencia, que es la potencia que se aplica para hacer funcionar a la máquina, y el otro elemento es la fuerza de resistencia o resistencia solamente, y es aquella fuerza a la que hay que vencer para mover o deformar el cuerpo. Entonces, todas las máquinas simples comparten estos mismos elementos. Vamos a ver a continuación los tipos de máquinas simples. El principal o el primero vendría siendo la palanca, el cual es una barra rígida que tiene un único punto de apoyo, el cual, como les dije, se llama fulcro. Y a este se le aplica una fuerza, como ya vimos, vendría siendo la fuerza de potencia para poder vencer una resistencia. Entonces, las palancas pueden variar su acción dependiendo de dónde se coloque ese punto de apoyo. Las palancas pueden verse, por ejemplo, en un sub y baja, es un tipo de palanca. Por su parte, el torno es un dispositivo generalmente utilizado para mover verticalmente grandes pesos. Está formado por una cuerda de la que se fija uno de los extremos al peso que se quiere desplazar, y el otro extremo está unido a un cilindro que se fija para poder darle vuelta, y ese eje principal va a ser donde se va a ir enrollando la cuerda y se va a ir elevando el objeto al cual le queremos aplicar la fuerza. La polea es otro tipo de máquina simple, que es un dispositivo que va a estar constituido por una rueda acanalada por la cual pasa una cuerda, y esta permite transmitir a una fuerza en una dirección diferente a la donde se está aplicando dicha fuerza. Las poleas siempre van a contar, por supuesto, con este disco, y deben tener una cuerda. Ahora, las poleas, como la que estamos viendo en la imagen, es una polea simple, pero ellas pueden unirse con otras y formar poleas compuestas. Ahora vamos a hablar sobre el plano inclinado. El plano inclinado se utiliza para aplicar una fuerza que se quiere vencer de forma vertical. En este caso, se sabe que mientras más pequeño sea el ángulo en el cual se va a colocar el plano inclinado, más peso se puede elevar. Sin embargo, mientras más pequeño sea ese ángulo, mayor será la distancia que se debe recorrer. Y como vemos en la imagen, lo que se quiere es vencer la fuerza vertical para poder elevar dicho objeto. Existen otros tipos de máquinas simples, como la cuña y el tornillo, que en algunos casos no son incluidos como tal dentro de las máquinas simples en algunas clasificaciones, y otros, como por ejemplo los engranajes o la rueda, sí se incluyen según otros autores, todo dependiendo de lo que viene siendo como la visión de cada uno de ellos. Sin embargo, siempre, como se explicó anteriormente, se debe tener en cuenta los elementos de las máquinas simples. Si tenemos un punto de apoyo, una fuerza de resistencia y una fuerza de potencia, podemos hablar de que estamos tratando de una máquina simple. Entonces, estos elementos se deben mantener para que se pueda decir que se trata de este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, hasta aquí viene siendo lo que es la explicación de estos dos temas de fuerza y máquinas simples. Muchas gracias por su atención.